Ok, ¿cómo han estado? Buenos días nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya todo firmado. Ok, muchas cosas han pasado, varias cosas han pasado, ¿no? Desde que nos vimos el miércoles. Bueno, el lamentable sismo en Venezuela. Mm. Quieren ahora al final de la clase podemos conversar un poco más de eso. Bueno, tuvimos la sustentación también, los que vinieron a la sustentación de Alexis y Boris. Un buen trabajo, muy buen trabajo. No, de eso también podemos conversar. Ok, nuestro tema. Deja de chatear. Bien, preguntas antes de iniciar. Dile que no moleste, que tienes cosas más importantes que hacer en estos momentos. Hacen chateando a estas horas de la mañana. Que vaya a dormir. Preguntas, dudas, consultas. Dime. Bueno, aquí no tanto, pero el círculo de Morse funciona en situaciones donde tú tienes combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes y necesitas conocer los esfuerzos máximos y la orientación del plano de los esfuerzos principales, de los esfuerzos máximos. En los elementos en torsión no es tan aplicable el círculo de Moore porque allí solamente tenemos esfuerzos cortantes. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes solamente un tipo de esfuerzos, en este caso cortantes, pues el círculo de Moore no es una herramienta que vayas a aplicar. Cuando tú tienes la flexión en una viga, donde sí tienes cortante importante y carga axial también, entonces allí, claro, el círculo de Moore es una herramienta muy útil. De igual forma, cuando tienes sistemas como barras en un sistema mecánico, donde tienes la acción de esfuerzos cortantes, de esfuerzos normales, y necesitas diseñar para los máximos, ahí claro que el círculo de Moore es una herramienta muy útil, ¿no? Entonces, si en algún momento dije que habría que repasar el círculo de Moore, porque es una herramienta muy útil en algunas situaciones, ¿no? Una situación. Pero para este tema no tanto, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo del tema de torsión, ahora con una analogía geométrica muy útil, que es la analogía de la membrana de Prandtl. Observen el concepto, ¿no? Prandtl lo que hace es utilizar la estructura de las ecuaciones de Saint-Venant y las lleva a una equivalencia de forma análoga con el comportamiento de un sistema de membrana sometida a una presión uniforme y que responde a tensión. Y hace que el problema se transforme de un problema de mecánica de materiales a un problema de equilibrio y también a un problema de geometría. Veamos lo que dice el texto. La aplicación de la teoría de Saint-Venant matemáticamente es muy complicada. Empezamos por ahí, ¿no? Esta es una teoría que ya ustedes se dieron cuenta que es compleja. Incluso para elementos simples como secciones rectangulares, triángulos, elipses, figuras regulares. Incluso Saint-Venant en aquella época tuvo que utilizar conceptos matemáticos muy avanzados como las series infinitas y cosas o conceptos que nosotros ni siquiera cubrimos al nivel de licenciatura, ¿no? Okay. Entonces, surge, por supuesto, la necesidad de utilizar métodos de solución aproximados. A los ingenieros les encanta esto. Soluciones aproximadas, soluciones prácticas,
El ingeniero con la matemática, bueno, un poco que sí, pero no tanto, ¿no? No tanto. Entonces, de allí el método de la analogía de la membrana de Prandtl es el mejor método aproximado para resolver el análisis de torsión de secciones no circulares y el cual fue publicado el mismo año de la separación de Panamá de Colombia, en 1903, para que se acuerden. Se separaba Panamá de Colombia y Prandtl estaba publicando su método, ¿no? Contextos distintos, realidades distintas, y convergen en algo, en dos temas importantes para ustedes y para mí también. Entonces, observe, la teoría de Saint-Venant, 1855, casi 50 años después, surge Prandtl con una analogía muy útil que nos permite extrapolar de una manera muy ingeniosa la solución de Saint-Venant para propósitos prácticos. ¿Qué hizo Prandtl? Vamos a ver. Vamos a trabajar aquí con dos archivos. Aquí se hace mención a la ecuación 8, vamos a buscarla para tenerla de referencia. Recordemos la ecuación número 8, donde tenemos las curvaturas de la función auxiliar, la función phi, igualada al negativo de 2 veces el módulo de cortantes por la rotación. ¿Y qué observó Prandtl de esa ecuación? Prandtl observó que la ecuación esta, la número 8, es igual a la ecuación diferencial para una membrana estirada, originalmente plana, la cual es sometida a una presión de aire verticalmente en su parte inferior. ¿Qué pensó Prandtl de esto? Imaginemos que tenemos, en lugar de una barra sometida a torsión, vamos a imaginar que tenemos una tubería. Vamos a pensar que tenemos un tubo y que a ese tubo nosotros le vamos a colocar una membrana aquí. Vamos a colocarle una membrana como si usted tapara un frasco, como el frasco que tapa la abuela allá en la casa, ¿no? Pero esta vez va a utilizar una tela y la va a sujetar aquí, la va a amarrar. ¿Eh? La va a fijar ahí. Le colocamos esa tela a esa tubería, la fijamos y le vamos a aplicar una presión de aire dentro de la tubería. ¿Qué va a suceder con esa membrana? ¿Qué va a pasar con ella? Se va a tratar de levantar, ¿cierto? Debido a la presión, esta membrana va a tratar de hacer algo así. ¿Sí? Entonces, esta presión de aire que va a entrar aquí, voy a llamarle P, va a producir en la membrana esfuerzos internos de tensión. Una membrana es como un cable, pero si usted toma un cable y le añade una dimensión adicional, usted transforma ese cable en un elemento bidimensional y lo convierte en una membrana. Igual que una losa, usted sabe que la losa es como si usted tuviera una viga, que es un elemento lineal, pero le extiende una dimensión en el otro sentido y lo transforma en un elemento bidimensional que se flexiona en dos direcciones. Lo mismo ocurre con una membrana. Una membrana es como si usted tuviera un cable y a ese cable, pensar una cosa como esta. Imagínese un cable que va a estar trabajando en tensión y usted lo extiende en la otra dirección, se transforma en una membrana. Y las membranas, igual que los cables, solamente resisten, aquí tengo como una membrana, ¿no? Las membranas solamente resisten tensión, solamente van a resistir tensión. Ese papelito está bueno. De manera que internamente aquí se van a producir tensiones.
a lo largo de esa membrana. Entonces, vamos a considerar que la membrana, por supuesto, es de peso despreciable, que va a estar sometida a una tensión por unidad de longitud, vamos a llamarle T, igual en todas las direcciones, y que está sometida por debajo a una presión de aire P en unidades de fuerza por unidad de área. Esta es una presión por unidad de área. Aquí tendríamos el diagrama de cuerpo libre de la membrana. Por supuesto, cuando usted ve los ejes X y Y, aquí estaría viendo la sección transversal y aquí estaría viendo una vista de elevación. Si planteamos aquí nuestros ejes de referencia, sabemos que aquí vamos a tener nuestro eje horizontal X, nuestro eje horizontal Y, ambos ejes son horizontales porque están en la sección transversal. Y tenemos nuestro eje longitudinal Z a lo largo de la longitud del elemento. ¿Sí? Entonces aquí lo que estaríamos viendo es la elevación, la curvatura que produce la membrana debido a esa presión uniforme de aire por debajo de ella. Y el sistema se equilibra alrededor de tensiones que se producen en ambas direcciones. Así como tenemos tensiones en este sentido, vamos a tener tensiones en el otro. Si yo tomo un segmento de esa membrana, vamos a ver una cosa quizás como esta, ¿no? Proyectándolo en 3 dimensiones, vamos a ver una cosa quizás así. Tendríamos nuestras dimensiones de X y de Y. Como siempre es importante la visualización. Y vamos a tener tensiones que estarán actuando en este sentido, pero también en el otro. En las dos dimensiones. En las dos dimensiones, en las 4 caras, tal como se muestra aquí. Y por debajo tendríamos la presión de aire actuando, que hace que la membrana se levante verticalmente. Presión P y tensiones T por todos lados. T y T. ¿Okay? Ahí tendríamos un elemento diferencial de área de dimensiones de X y de Y de doble curvatura, porque se trata de una membrana que se deforma produciendo una doble curvatura similar nuevamente a un paraboloide de revolución. Entonces, podemos hacer equilibrio en esta condición. Aquí, la altura de esta membrana es una altura Z en cualquier punto. En cualquier punto X nosotros vamos a tener lo que se levanta esta membrana, que va a ser una dimensión Z. ¿Sí? Y esa altura Z de la membrana, por supuesto, va a ser función de las coordenadas X y Y. Es decir, que va a variar con X, va a variar con Y. Cualquier punto donde nos localicemos, esa membrana va a estar experimentando una elevación Z que va a ser función de esas coordenadas en la sección transversal. ¿Okay? Bien, veamos el desarrollo entonces. Cuando hacemos equilibrio aquí, observemos que si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, debo notar que las tensiones no actúan 100% verticales, tienen una componente. Si ustedes observan estas tensiones, van a tener una componente horizontal y una componente vertical. Entonces yo debo, en el equilibrio vertical, tomar en cuenta las pendientes. Y debo tomar en cuenta la variación de las tensiones también con las longitudes. Entonces, vamos a considerar exactamente lo mismo que vimos en el equilibrio de
la teoría de Saint-Venant, vamos a considerar que de un lado del elemento yo voy a tener una tensión T, me desplazo una cantidad delta X y esa tensión se va a ver incrementada. Nuevamente aquí vamos a tener una pendiente que va a ser la variación de T con respecto a X, de manera que esta altura del trapecio aquí va a ser igual a T más el incremento que se va a producir cuando me desplazo una cantidad diferencial hacia la derecha, en este caso. T más la variación de T con respecto a X por dx. De igual forma, cuando vemos la curvatura en el otro sentido, yo voy a tener de un lado mi tensión T otra vez. Me desplazo ahora una cantidad delta X, delta Y, perdón, porque estoy en la otra curvatura, en el otro sentido. Vamos a tener nuestro incremento, la variación de T con respecto a Y ahora. De manera que este lado del trapecio ahora va a ser T más el incremento que sufre esa tensión cuando me desplazo una cantidad infinitesimal en el sentido Y positivo. La variación de T con respecto a Y por dy. Pero recordemos que estas tensiones están inclinadas. Están actuando no completamente vertical, sino que tienen una componente vertical y una horizontal. Entonces, una de estas tensiones, por supuesto, si yo la veo exagerando aquí, va a estar inclinada con una pendiente. Y esa pendiente sería la pendiente de la membrana, ¿verdad? La membrana. Aquí tendríamos, por ejemplo, la variación de Z con respecto a X. Y esto estaría actuando en el plano de X. Pero en el otro sentido también vamos a tener si vemos la otra vista, vamos a tener la tensión y aquí vamos a tener la variación de Z con respecto a Y. Estas pendientes representan la inclinación de la tensión. Inclinación de la tensión con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, cuando yo hago equilibrio, debo considerar todo lo que está actuando aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo completo el dibujo, aquí lo hice parcialmente, pero esta tensión sería T más el incremento de T con respecto a X por dx, y esa tensión de allá atrás sería T más el incremento de T con respecto a Y por dy. Y ellas a su vez están inclinadas con respecto a la pendiente de la variable z. Esto tiene una inclinación de z de x y estas de allá tienen una inclinación de z de y. Bien. Entonces, cuando hacemos equilibrio, aquí van a participar verticalmente la fuerza, la presión P por el área de x y de y eso va a estar en equilibrio con esas cuatro tensiones que están ahí. ¿Okay? Entonces voy a tener cuatro términos asociados con tensiones y un término asociado con la presión. Veamos la ecuación de equilibrio. Importante, teoría de deformaciones pequeñas nuevamente. Estas inclinaciones son pendientes, ¿no? Yo le estoy llamando aquí inclinaciones, pero en realidad son pendientes, ¿no? Son pendientes de la tensión, en otras palabras, las pendientes de la función Z o la altura de la membrana. Y yo cuando descomponga la tensión tengo que tomar en cuenta esas pendientes. Teoría de deformaciones pequeñas. Estamos considerando
pendientes pequeñas. Pendientes pequeñas. Estas pendientes van a ser pequeñas. Voy a colocarlas por aquí, pequeñas. Pequeñas. Y si son pequeñas, la segunda derivada de ellas van a corresponder a las curvaturas de la membrana. Van a corresponder a las curvaturas. Planteemos entonces la ecuación de equilibrio. Se ve un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. No lo es tanto. Observemos lo que está sucediendo aquí, ¿no? Aquí yo no lo dibujé del todo bien, pero se puede apreciar. Lo que estamos observando aquí son los 4 términos de las tensiones y el término de la presión. Vamos a empezar con la presión. Observe, la presión vertical sería la presión P por el área de X de Y, y aquí estaría este término verticalmente hacia arriba, por eso es positivo. Bien. Esta tensión de aquí está actuando por unidad de longitud, así que esa tensión yo tengo que multiplicarla por esta longitud que es de Y. Bien. Esta tensión por su longitud que es de Y, y aquí estaría la pendiente de ella, ¿no? Que sería dz de X. ¿Se ve? Por la inclinación vertical, ¿bien? Dz de X, ¿de acuerdo? Para tener la componente completamente vertical. Y ella es negativa porque está actuando verticalmente hacia abajo. Del otro lado yo tengo esta tensión de aquí. Aquí tengo esta tensión actuando. Ella actuaría en la longitud de X, así que sería T por dx. Y la inclinación de esta es en la otra curvatura. Estamos hablando de este valor de acá, ¿no? La curvatura de Z de Y. ¿Me siguen? Entonces aquí tendría el término de la izquierda corresponde a esta tensión del lado izquierdo y el segundo término corresponde a esta tensión que viene en este sentido. Ok, las otras 2 tensiones en realidad son positivas porque si observamos la figura, en el punto B esas tensiones en realidad están actuando hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Aquí se aprecian como actuando hacia abajo, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande. En realidad he debido dibujar una cosa más o menos así. O sea que cuesta un poco hacerlo, ¿no? De un lado tengo esta tensión en el punto A y acá en el punto B tengo la otra tensión y ella está actuando hacia arriba, por eso es positiva. Así que en realidad estas dos están actuando hacia arriba, aunque se aprecien hacia abajo, por la forma como lo dibujé, pero bueno, no importa. Entonces observen, esta tensión de aquí sería T más el incremento de T con respecto a X y la inclinación que sería dz de X. Lo que yo hice fue tomar la tensión y sacarla de aquí y pasarla para afuera, porque ahí en realidad tengo 2 términos, ¿no? Yo pasé esto para acá y saqué esta tensión de aquí y la pasé para acá también. O sea, factoricé por esa tensión. Porque aquí en realidad tengo 2 términos, ¿no? Que son estos 2 términos que aparecen aquí. T más el incremento de T con respecto a X, y ambos por la inclinación de Z de X. De Z de X, de Z de X. Bien. Lo que hice fue sacar la tensión de aquí y factorizar por ella. Y lo mismo hice con el término de allá atrás. Ahí voy a tener 2 términos, T más el incremento de T con respecto a Y por dy, y la inclinación que sería de Z de Y. Hice lo mismo, aquí hay una T que yo saqué de aquí, la pasé para acá afuera, y una T que hay aquí, que la saqué también para acá. Ok. Entonces, ahí están los 4 términos. Estos 2 que corresponderían al de la derecha y al frente, y estos 2 que corresponden a los de, izquierda y al frente, derecha y atrás. Derecha y atrás. Se parece y es bastante similar a
ecuación de equilibrio que habíamos desarrollado en Saint-Venant. Ahora observemos aquí los términos que se cancelan. Observe, este término de aquí, el primer término, también aparece acá. Así es que cancela a este primer término de aquí. Y este segundo término cancela a este de acá. Entonces esos dos términos tienen signos contrarios y se cancelan. Entonces me quedan en realidad estos dos términos con el de la presión. Y si yo observo, tengo dx de y en los cuatro términos, así que los dos diferenciales de x y de y también se pueden simplificar en todos los términos. Y aquí nos queda, finalmente, cuando yo paso esta tensión que aparece en los dos términos, dividiendo al otro lado y la presión la paso con signo contrario al otro lado, nos queda entonces esta ecuación que está acá. Y si ustedes observan, la ecuación 11 y la ecuación 8 son muy similares, ¿verdad? Es más, ahí casi que cae una encima de la otra. ¿Ok? Lo notan, ¿no? Donde aquí hay phi, acá hay z. Y donde aquí es el negativo de 2 por g z1, acá es el negativo de p entre t. ¿Lo ve? ¿Ah? Voy a dar un par más para que lo vean. Ahí está. Entonces, recordemos que con Saint-Venant nosotros calculábamos esfuerzos con pendiente y calculábamos torque con volumen. Entonces vamos a hacer algo análogo acá. ¿Qué quiere decir esta ecuación? En otras palabras, recuerden que estos términos son curvaturas y ya dijimos que si la teoría de deformaciones pequeñas es aplicable, como en este caso, la segunda derivada son curvaturas. Entonces la suma de las curvaturas en las dos direcciones perpendiculares es una constante, porque la presión P es constante y la tensión en la membrana también. Entonces, como vimos aquí, yo puedo, en esta analogía, considerar que la altura de la función phi lo voy a hacer análoga con la altura de la membrana Z y que 2 veces G por Z1 va a ser para mí P entre T. ¿Bien? Entonces, al ajustar numéricamente P entre T para que sea igual a 2G entre Z1, entonces la ecuación 11 de la membrana es idéntica a la ecuación 8 que acabamos de ver de la función torsional de esfuerzo. Resulta conveniente arreglar la membrana tal que la altura Z sea 0 en la periferia, tal como aquí, ¿no? La altura Z en el perímetro va a ser igual a 0. En estos puntos. Eso es conveniente. ¿Sí? En el perímetro de la sección transversal, la función Z va a ser igual a 0 en dicho perímetro. De manera que la altura Z en los otros puntos va a ser igual a la función de esfuerzo phi. Voy a colocar esa analogía por aquí, donde estamos diciendo que las curvaturas de la función phi sumadas en los dos ejes, en X y Y, sabemos que es igual al negativo de 2G por Z1. Eso venía de la ecuación de equilibrio y todo lo demás. Ahora estamos replanteando el problema considerando que las curvaturas de la función Z sumadas van a ser iguales a la relación P entre T, que también es constante. Entonces la analogía de Prandtl es reemplazar una función abstracta por la altura de la membrana equivalente y relacionar 2 veces G por Z1, que relaciona módulo de cortante y la rotación de la sección transversal con la relación presión de aire y tensión en la membrana. De ahí la analogía, ¿no?
Entonces, las pendientes, tal como lo hacíamos, las pendientes ahora de la membrana van a ser igual a los esfuerzos cortantes y el torque va a ser igual a 2 veces el volumen bajo la membrana. Eso va a seguir siendo igual porque hemos establecido una relación de la función phi con la función de altura de la membrana. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes que antes lo calculábamos como la pendiente de phi, ahora lo vamos a calcular como la pendiente de z. Y el torque que antes lo calculábamos como el volumen bajo la función phi, ahora lo vamos a calcular físicamente como el volumen que se produce en esa membrana. Veamos algunos usos. Hasta aquí la parte conceptual, ¿no? Hasta aquí la parte conceptual importante que acabamos de hacer. Aquí radica la analogía de la membrana de Prandtl. Salud. Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas, consultas. Recapitulando, lo que acabamos de hacer es transformar un problema de torsión en un problema de presión y respuesta de una membrana sometida a tensión. Hemos hecho una equivalencia, hemos considerado que tenemos, en lugar de un elemento a torsión, tenemos una tubería que yo la tapo en un extremo con una membrana de peso despreciable, la fijo en su extremo, a esa tubería le aplico una presión, esa membrana se va a levantar y va a producir tensiones. Lo que hicimos aquí fue aplicar equilibrio de esas tensiones que se producen y la presión. Este sistema debe estar en equilibrio. Como la membrana es de peso despreciable, su peso no participa en la ecuación. Pero lo que hemos hecho es considerar las tensiones con sus incrementos y sus inclinaciones. Y al plantear la ecuación de equilibrio, resulta, simplificando los términos simplificables y demás, resulta esta ecuación, que es una ecuación de equilibrio realmente. Esta es una ecuación de equilibrio en donde están relacionadas la presión de aire y la tensión de respuesta de la membrana. Como esta relación es constante, en la analogía de la membrana la vamos a hacer equivalente a la relación 2Gz1 y en Saint-Venant, donde teníamos curvaturas de la función phi, aquí vamos a tener curvaturas en la membrana. ¿Bien? Entonces, nosotros, mediante el cálculo de pendientes, vamos a obtener esfuerzos cortantes y mediante el cálculo de volumen vamos a tener torque. Entonces, de acuerdo con la analogía de membrana, la relación entre el volumen y la pendiente debe ser proporcional a la relación entre torque y esfuerzos cortantes. Por supuesto, ya hemos notado desde mecánica de cuerpos deformables 1 que a mayor torque, mayor esfuerzos cortantes. Entonces, este es el problema de mecánica de cuerpos deformables. Acá tenemos un problema geométrico. A mayor volumen, mayor pendiente. A mayor volumen, mayor respuesta de pendientes. Lo mismo que a mayor torque, mayor esfuerzos cortantes. Así que si el volumen es al torque como la pendiente es a los esfuerzos cortantes, la relación entre ellos debe producir una constante. Debe producir una constante. ¿Qué hacemos? Normalmente se toma como referencia la sección circular, porque la sección circular es la sección de la que conocemos toda la información, porque su desarrollo ni siquiera toma en cuenta la teoría de Saint-Venant. Lo podemos hacer directamente mediante un equilibrio ingenieril y si aplicamos Saint-Venant también aterrizamos, como vimos en la clase anterior, a las mismas relaciones. Entonces, normalmente tomamos como referencia la sección circular porque es de la que se conocen todos los parámetros y a partir de allí se estiman las otras propiedades de las demás secciones.
Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos como referencia tanto el volumen que se produce, entre comillas, de la montaña en el círculo, lo relacionamos con el volumen de la otra montaña de otra sección transversal. Otra sección transversal. ¿Sí? Y relacionamos entonces volúmenes en la montaña de la sección circular con el volumen de otra que se produce en otra sección transversal. Veamos cómo sucedería esto en la sección transversal circular. Ahora pensemos que aquí tenemos una sección circular. De manera que si yo esto lo veo en planta, lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí vamos a ver una sección circular de radio R. ¿Sí? Y un radio R minúsculo a cualquier punto, ¿no? En ese caso, si la sección es circular, observe nuestro diagrama de cuerpo libre de la membrana. Si yo tomo un elemento diferencial aquí a cualquier punto, tomamos un punto aquí R y analizamos ese círculo, allí vamos a tener una presión actuando en la parte inferior de la membrana, y como tenemos una presión por unidad de área, aquí el área sabemos que sería igual a pi por R cuadrado, ¿verdad? Este sería el área que está ya actuando, sobre la cual está actuando la presión P, y la tensión que se produce a lo largo de todo el perímetro, como es una tensión por unidad de longitud, yo debo multiplicar por el perímetro. ¿A cuánto equivale el perímetro del círculo? 2pi por R, ¿verdad? Y como la tensión está inclinada, la pendiente aquí sería la variación del radio con respecto, perdón, la variación de Z con respecto al radio. Esto nos daría la inclinación. Entonces aquí tenemos sumatoria de fuerzas verticales perfectamente en equilibrio. Desde luego se cancela un poco de cosas. Aquí este pi se cancela con este y uno de estos radios se cancela también. Entonces nos queda que la variación de Z con respecto a R, o la derivada de Z con respecto a R, que sería una pendiente, es igual a P sobre 2T por el radio R. Esto yo lo puedo integrar para conocer la ecuación de la altura Z. Y aquí lo que estamos determinando es esta altura Z a cualquier distancia R. Z sería esta altura. Nuevamente, en mi teoría o en mi analogía, yo puedo reemplazar aquí P entre T por su equivalente, que sería 2E por Z1, ¿cierto? De ahí se cancela este 2 con esto de acá. Y aparece que los esfuerzos cortantes, recordemos que la pendiente va a ser igual a los esfuerzos cortantes. La pendiente, en este caso de la función Z, va a ser igual a los esfuerzos cortantes. Y encuentro exactamente la misma expresión que nosotros utilizamos para la torsión en barras de sección transversal circular. Hay una relación directa entre el torque, entre el esfuerzo cortante y la rotación. Y si regreso a la expresión de arriba, para encontrar Z, yo tendría que integrar aquí, ¿verdad? Yo paso este dr para el otro lado e integro, ¿no? De aquí P, 2T son constantes, sale de integral
Y aquí me queda la integral de R, que es R cuadrado sobre 2, por el 2 que tengo aquí queda en 4, ¿no? Y una constante, ¿no? Y una constante. ¿Cómo obtengo la constante? A partir de condiciones de borde. ¿Qué sé yo de la función z? Donde ella tiene un valor conocido en el perímetro, ¿verdad? Z es igual a 0 cuando R es igual a ¿qué? En el perímetro. Entonces, Z es igual a 0 cuando R es igual a R mayúscula, que sería el perímetro. ¿Se ve? Arito, no te preocupes, casi todo el mundo cae en esa trampita. No están acostumbrados a que Z es 0 cuando es X0, R0. Bueno. Estamos hablando del perímetro. Entonces, Z es 0 cuando estamos en el perímetro, es decir, cuando el radio es igual a R mayúscula. Reemplazando 0 en Z y R mayúscula en R, obtengo la constante, ¿no? La constante sería, pasando esto para allá, esto es 0, esto pasa a positivo, P R cuadrado sobre 4T. ¿Sí? Entonces yo puedo traer esto aquí a la función Z y tengo mi ecuación. Esta sería, ¿qué sería esta ecuación? Esta ecuación corresponde al valor de Z en un problema de membrana donde yo aplico una presión T y la membrana responde con una tensión Z, con una tensión T, perdón. Y esta es la variación de Z con respecto al radio. ¿Cuál es el valor máximo que vamos a tener cuando el radio es igual a 0, verdad? Ahí tendría la altura máxima. ¿Sí? Y cuando el radio es igual a R mayúscula, el valor de Z sería 0. ¿Bien? El valor de Z sería 0. De igual forma, ¿dónde se producen? Porque al final de cuentas nosotros queremos los máximos para diseñar, ¿no? ¿Dónde se producirían los esfuerzos cortantes máximos? Donde R es R mayúscula, es decir, en el perímetro. Y eso lo sabemos porque en la teoría de torsión que nosotros desarrollamos, de secciones circulares, sabemos que aquí se va a producir una variación de esfuerzos cortantes que es lineal con el radio y el máximo se va a producir en el perímetro. Y eso lo podemos encontrar acá también. Entonces, me interesa también calcular no solo pendiente, sino también torque. Y el torque lo calculábamos con el volumen, recordemos. Entonces yo necesitaría calcular el volumen que aquí se produce. ¿Cómo calcula usted ese volumen? El volumen de este paraboloide de revolución que se produce ahí. ¿Cómo calcula el volumen? ¿Perdón? Pi r cuadrado por z, no. ¿Cómo calcularíamos allí el volumen? A ver. Una integral, ok, ¿qué más? Si yo tomo aquí un anillo en cualquier punto, ese anillo va a tener una dimensión dr, una dimensión aquí dr, y él va a estar a una altura z, ¿cierto? Entonces, si yo tomo ese anillo y aquí esto va a tener un radio, por supuesto, r, ¿no? Si yo tomo ese anillo y lo corto y lo desarrollo, se va a producir un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo de altura de r y de longitud igual a ¿cuánto? Este es igual a 2pi por r, exactamente. Y aquí yo voy a tener un área que va a ser igual a ¿qué?
Esa área es 2pi por R por dr, ¿sí o no? Y por esta altura voy a tener entonces el volumen. Entonces el volumen allí va a ser igual al área del rectángulo, 2pi por R por dr, todo multiplicado por la altura z. ¿Sí? ¿Qué me dice a mí la teoría? Que 2 veces ese volumen me va a producir el torque, ¿verdad? Ahora, por supuesto, esto es un diferencial de volumen. Yo tengo que venir esto sería un diferencial de torque y quiero el torque total, tengo que integrar. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ya nosotros tenemos acá nuestra función z, la acabamos de derivar. Yo tengo que reemplazar z allí porque z está en función del radio. Y vamos a integrar a lo largo de todo el volumen del paraboloide de revolución. Aquí tengo mi relación, ¿no? Sí. 2pi por R por dr, esto sería el área del anillo que vimos acá. 2pi por R, y la altura z produce entonces nuestro volumen. Bien. Y debo integrar de 0 a R, bien, para obtener el volumen total de R igual 0 a R igual a R mayúscula. Recordemos lo que es z, ¿no? Vamos a reemplazar z aquí por su equivalente. Entonces, ¿qué tendría? Al reemplazar z aquí, si yo lo traigo aquí, ¿qué tengo? P sobre 4t por r cuadrado menos r minúscula cuadrada. Este 2 con este 4 se simplifican y me queda entonces P por pi por 2t, eso sale del integral r cuadrado menos r cuadrado, se queda atrapada allá adentro y la r que está aquí es la que está acá. Y el de r está aquí. Sí lo siguen, ¿verdad? Bien. Ok. Y al integrar ahí, ¿qué resulta? Bueno, y aquí está resuelto con el reemplazo y todo. Pero ahí salen dos términos que tenemos que evaluar entonces en los límites 0 a r. Cuando lo hacemos, resulta entonces en pi octavos, p entre t, r a la cuarta. Recordemos que el torque, al final de cuentas, que es lo que yo ando buscando, va a ser igual a 2 veces ese volumen. De manera que este resultado yo lo debo multiplicar por 2 para obtener el volumen. Y a su vez, ¿qué cosa es P entre T? ¿Qué es P entre T? 2 veces G por Z1. Entonces, al reemplazar aquí 2 veces G por Z1, resulta que este 2 con este 2 queda en 4 y con este 8 se simplifica, ¿verdad? Y obtenemos exactamente la misma relación entre torque y rotación que habíamos desarrollado para cuerpos deformables 1. Y aquí nos quedaría pi medios de r a la cuarta por g por z1, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Ok? Pi medios r a la cuarta g por z1. Donde ya nosotros conocemos que pi medios por r a la cuarta es el módulo, el momento polar de inercia de una sección circular, ¿verdad? ¿Recuerdan esa fórmula, verdad? Recordemos que Z1 para nosotros era el ángulo por unidad de longitud, ¿ok? Que quizás usted estaba extrañando ahí la longitud, ¿no?
Pero recordemos que en nuestra formulación de Saint-Venant Z1 es Z entre L. ¿Bien? Es el ángulo por unidad de longitud. Bien, preguntas de esto. De allí la rigidez torsional que aquí utilizábamos en el curso anterior y en este también, donde relacionábamos un elemento en torsión con un resorte rotacional sometido a un torque, cuya rigidez rotacional era el producto de el módulo de cortante por el momento de inercia, momento polar de inercia. Importante aquí la aclaración que estamos dejando. Ese es el resultado que conocíamos para una barra de sección transversal circular en torsión. Normalmente le llamamos C a esa rigidez torsional y solamente la rigidez torsional es igual al módulo del cortante por el momento polar de inercia en secciones circulares. Esto solamente es utilizable para secciones circulares, solamente. Y eso hay que enfatizarlo mucho. Y vamos a ver más adelante cómo si nosotros tratamos de extrapolar la rigidez torsional de un círculo como el producto del módulo del cortante por el momento polar de inercia a otro tipo de secciones, estaremos cometiendo un gravísimo error. Esto solamente es válido para secciones circulares. En otro tipo de secciones vamos a ver que el valor de la rigidez torsional no está asociada con el momento polar de inercia, pero ni cerca, ni cerca. ¿Preguntas? Yo reestructuré mi programa para llegar aquí el día de hoy. Primero, para no meter tanto material, porque esto no es fácil de digerir así nomás. A la oportunidad que usted internalice bien esto. Y segundo, para abrir el compás para hablar un poco de lo que nos atañe muchísimo a la ingeniería estructural de lo que sucedió en Venezuela y lo que está sucediendo. Yo acabo de ver yo estoy suscrito al USGS, que es la cuenta de... Cada vez que hay un terremoto en el mundo, ellos me mandan un correo. En las últimas 2 horas creo que se presentaron unos sismos importantes aquí en Venezuela. Fíjense, el día de hoy, a las 6:01, eso es el local time de ellos, o sea que para nosotros es 1 hora más adelantado, o sea, como a las 7 de la mañana, como a las 7 hora panameña, pues. Venezuela tiene 1 hora bueno, tiene 1 hora de diferencia con nosotros. Ya hubo otra réplica de 4.6, habían labores de rescate en ese momento y imagínense. Lo que sucede con los sismos es que cuando usted tiene sismos de estas magnitudes, arriba de 7, en este caso uno de 7.2 seguido de otro de 7.5, uno detrás del otro, va a tener réplicas importantes por muchos días. Sin exagerar, ahí posiblemente va a seguir temblando por los próximos 3 meses. Sin exagerar. Y eventualmente van a ocurrir eventos de esta magnitud. Eso es crítico porque por lo menos ahora mismo hay más de 50.000 personas desaparecidas. Entonces, las primeras horas, los primeros días, ustedes saben que eso es
crítico para las labores de rescate y hay muchísimos edificios que están en una situación comprometida. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué cree que pasa eso? Hay más de 700 edificios afectados, hay más de, creo que ya van casi por 200 edificios colapsados y va a haber muchos de esos edificios que tienen un nivel de daño que no son rescatables, que va a haber que demolerlos. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Mm? Dime. Bueno, yo estaba entendiendo los edificios están hechos en una falla. Cuando hay un gran sismo, el objetivo de que falle es que le dé tiempo a las personas de salir. Es una falla tú, una Claro. falla para. Claro. Entonces, por ese nivel de deformación indirecta, muchos edificios ya no son rescatables. Son daños muy graves. Sí, eso es cierto, eso es cierto. La filosofía del diseño estructural admite daño, porque si nosotros fuéramos a diseñar las estructuras para que se comportaran de manera elástica ante un sismo de esta magnitud, el tamaño de los muros, el tamaño de las columnas que tendría que resultar de ahí, las fundaciones para que la respuesta sea elástica, sería impagable. Sería impagable. Para algo que tiene una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 500 años. Entonces, si usted le dice eso al inversionista, él le va a decir, hey, eso no lo va a ver ni mis hijos ni mis nietos. No hagas eso de ese tamaño. Y tiene lógica, ¿verdad? Ahora, la manera entonces de asumir una estructura que no tenga ese nivel de costos, pero que a la vez sea segura, es cambiar el criterio y permitir daño estructural controlado. Ese es el criterio, que el daño en la estructura sea controlado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿A usted alguna vez le ha sucedido que se le disparan los breakers en su casa del sistema eléctrico? ¿Le ha pasado? ¿Sí? Si usted agarra y conecta 20 tostadoras en un circuito en su casa y las pone a andar, se van a disparar los breakers. ¿Verdad? Eso es un sistema de seguridad. Hoy en día se utilizan el panel de breakers y lo que ellos hacen es, cuando tiene un nivel de intensidad de corriente, una demanda de voltaje muy alta, porque usted ilusamente conectó 20 tostadoras al mismo tiempo, él lo que hace es desconectar el sistema para que el sistema no transmita más corriente y se apaga un sector de su casa, ¿sí o no? ¿Verdad? Es un sistema de protección. En las viviendas de antes, lo que había era una caja de fusibles. Y yo me acuerdo en la casa vieja de mi abuelo, allá en las tablas, cuando llegaban mis tías y mis primas y todo el mundo iba para los carnavales, la gente conectaba blowers por todas las habitaciones y se disparaban los fusibles en un momento. Y mi abuelo se emberracaba. No vienen todo el año y vienen ahora. Bueno, usted sabe, ¿no? Pero yo sabía y el viejo era consciente de que esa cosa iba a pasar y él tenía fusibles de repuesto. Yo sabía dónde los tenía. Yo no te preocupes, yo voy a cambiar los fusibles. Entonces yo estaba pequeño. Llegaba ya a la caja de los fusibles, veía cuál era el que estaba chamuscado, entonces sacaba el que no, entonces, listo. Hay que comprar un par más por si acaso. Pero esto costaba como $1 un fusible. Pero el sistema de fusibles es un sistema de protección, igual. Hay un eslabón débil. Aquí es donde viene la magia. Imagine su estructura como una cadena de transmisión de carga. Usted viene y le aplica carga aquí y usted la quiere llevar a un apoyo. Así es como funciona. Cualquier sistema estructural usted lo puede analizar como esto. Y
Usted sabe que la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿verdad? Eso es así, ¿cierto? O sea, yo pongo aquí anillos robustos, 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 pero si yo coloco aquí uno bien débil, la cadena va a fallar aquí, ¿sí o no? No aquí, no aquí, no aquí, va a fallar en donde yo coloque mi eslabón más débil. Entonces, en la filosofía, ¿cómo se traduce esto en la ingeniería estructural? Yo voy a localizar elementos de sacrificio dentro de mi estructura donde yo sé de antemano que se van a producir los daños. Y esos elementos van a ser de fácil reemplazo. Deben ser de fácil reemplazo. Entonces, en la filosofía de diseño, este elemento debe ser dúctil. Lo que tú mencionabas, ductilidad. Diariamente en el mundo ocurren millones de sismos. ¿Okay? De magnitud de 3, 2, por ahí, la gente no se da ni cuenta. El planeta es dinámico. ¿Okay? La ductilidad es importante porque la ductilidad nos da capacidad de deformación. Deformación. Y con la capacidad de deformación hay disipación de energía. Y eso está todo relacionado para que usted se acuerde, ¿no? Con la misma letra. Entonces, a él va a seguir mandando updates aquí mientras yo tenga esa página abierta, ¿no? La filosofía de diseño establece que vamos a tener elementos dúctiles capaces de deformarse y disipar energía para proteger la vida de las personas. La estructura se va a dañar y ante un sismo de esta magnitud es posible que quede inservible. Es posible, pero no debe colapsar. Los cientos de colapsos que han ocurrido allá, hay que estudiar qué pasó. ¿Qué pasó? Porque para producir un edificio seguro, yo esto lo hago con la analogía de los dedos de la mano. Hay 5 aspectos que usted tiene que tener en cuenta cada vez que va a construir un edificio, cada vez que se va a construir un edificio, la estructura que sea. Lo primero, los estudios y los diseños. Fundamental. Estudiar la zona, si hay suelos arenosos, si hay posibilidad de liquefacción, cuál es la amenaza sísmica que hay allí. No es lo mismo diseñar un edificio aquí en Venezuela, donde está la interacción de la placa del Caribe con la placa de Sudamérica, que hacerlo en Brasil, donde casi nunca tiembla. No es lo mismo. No es lo mismo diseñar un edificio aquí en Panamá, que forma parte del anillo de fuego, que diseñarlo en Bolivia. No es lo mismo. Hay una amenaza diferente. Sismicidades distintas. Entonces, estudios y diseños con información veraz, con información útil, bien hechos, con profesionales idóneos basados en las normas y en las buenas prácticas del diseño. Reglamentos como el Reglamento Estructural Panameño. Luego, usted tiene su diseño, ¿eso a dónde va? ¿Se hace un diseño y comienza a construir de una vez? No, eso va a una serie de aprobaciones, ¿no? A aprobaciones. Entonces, no puede construir nada así, sino va a ingeniería municipal, saca su permiso de construcción y allá debieran revisar que esto está bien. Y ahí deben haber profesionales idóneos también que hagan ese trabajo. Le dan permiso y usted arranca a construir. Y comienza entonces la construcción. Y la construcción debe ser responsable. Debe tener allí personal idóneo en apego a las normas constructivas
y haciendo exactamente lo que dicen los planos, no que si dice que la columna lleva barras número 8, vamos a poner número 7 porque él es un exagerado cuando diseña. Y ahí te ahorras. Y eso pasa. Y eso pasó. Ahí están saliendo cosas ahora mismo preliminares donde indican que aquí hubo irregularidades, lecciones no aprendidas. ¿Y eso es suficiente? No, porque yo dije que eran 5 cosas, ¿no? ¿Qué más falta? Ahí debe haber, ¿qué cosa? ¿Cómo sé yo que el concreto que me están trayendo de la concretera es de la resistencia debida? ¿Cómo sé yo que esas barras que estoy comprando tienen el esfuerzo de fluencia correcto? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, control de calidad. Control de calidad. Control de calidad son los ensayos de laboratorio, los muestreos que se hacen para verificar que los materiales que se están instalando cumplen con las normativas. Y allá también en los laboratorios tiene que haber personal idóneo, responsable. Fíjense que hay una cadena de responsabilidades. Y finalmente, ¿qué falta aquí? ¿Quién es el garante de que todo el proceso se está llevando bien? Tiene que haber inspecciones del gobierno y si es a nivel privado, del dueño del proyecto. De que debe contratar a un inspector o a una empresa de inspecciones para que certifique que todo el proceso, ¿se da cuenta cuántas veces va apareciendo eso? ¿No? Por eso quise dejar la página abierta, para que vea lo que pasa. Cada vez que ahí aparece ese mensaje, tembló en algún lado. Y eso casi que es así, ¿no? Si alguien omite su responsabilidad en esa cadena de responsabilidades, el producto final, que va a ser una edificación, va a tener un comportamiento inadecuado. ¿Dónde va a estar usted como profesional? Pues en alguna de estas. Si se dedica a la ingeniería civil, su trabajo va a caer en algún lado de esto, ¿sí o no? Algunos estarán en oficinas de estudios y diseños, otros estarán en las oficinas gubernamentales de aprobaciones. Eso es allí en ventanilla única, donde está el Ministerio de Vivienda, el MOP, Ingeniería Municipal, todas esas entidades, el Cuerpo de Bomberos, todo eso está ahí. Algunos estarán acá, muchos de ustedes están pensando, yo voy para la construcción, porque ahí es donde está la plata. Está bien, pero también está la responsabilidad. ¿Okay? Una cosa viene con la otra. Control de calidad para la certificación de que hasta el mínimo bloque y los mosaicos que se están utilizando cumplen con normativas y hay normas para todos los materiales. Y las inspecciones que van a garantizar de manera independiente que todo el proceso se haga bien. Si usted no tiene una inspección allí, sucede como las obras del gobierno. Salud. Entonces, ¿cuándo ocurre corrupción? Cuando usted tiene gente aquí que no hace su trabajo y permite que todos estos hagan fiestas de la zona. Y como resultado, usted tiene entonces estructuras que no se comportan con la filosofía de diseño. Que no se comportan con la filosofía de diseño. Y lo dije en un video que puse allí, lo dije en TVN, mañana, esta semana tengo un par de entrevistas ahí, lo voy a seguir diciendo. Las estructuras bien concebidas van a disipar energía mediante daño controlado. Usted no puede, como ingeniero, no importa dónde está, desconocer dónde se va a producir el daño de su estructura.
Yo a veces le pregunto a colegas una pregunta muy simple. ¿Y ese edificio que diseñaste, cómo falla? ¿Cómo así que cómo falla? Él no va a fallar. Ah, no. Desde el momento que tú estás utilizando los códigos de diseño, la filosofía del código es que tu edificio va a tener un daño. Un daño. Para el sismo de diseño, el edificio se debe dañar. Los muros de cortantes se van a agrietar, las vigas se van a deformar, te va a tener un daño que a lo mejor no sea reparable, pero va a salvar las vidas. Ahí hay algunos edificios que sí se han comportado bien, que han hecho el trabajo, han quedado con barras y concreto dañado, que posiblemente haya que demolerlos, pero salvaron vidas. Eso estuvo bien, ese es un comportamiento adecuado, porque no podemos esperar que ante un sismo de esa magnitud las estructuras respondan de manera elástica. Eso no es así. Pero los colapsos no deben ocurrir. No deben ocurrir. Ahí hay una falla terrible que es la falla del pancake. ¿Usted la ha visto? En losas apiladas una arriba de otra. Eso sucede cuando usted tiene un piso débil y la losa de arriba hace colapsar a las columnas y el impacto se lleva a los demás pisos. No hay persona allá adentro que pueda sobrevivir ante una falla de esas. Son las fallas más catastróficas que hay. Y ahí hay un montón de edificios colapsados de esa manera. Eso hay que investigarlo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué cadena de responsabilidades no se cumplió? En el año 2023 hubo un sismo, hace 3 años hubo un sismo en Turquía. ¿Usted lo vio? Usted no presta atención a eso. Tiene que prestarle atención porque detrás de esos eventos hay ingeniería de la que usted está estudiando. Ok, usted tiene que estar atento a esas cosas. Cuando hay inundaciones, deslizamiento de tierra, sismos, fuego, hay ingeniería detrás de todas esas cosas. Usted tiene que estar aprendiendo de eso. Por eso me he tomado estos minutos para hablar de este tema. Entonces, cuando suceden esas cosas, como lo que ocurrió en el sismo de Turquía en el año 2023, metieron gente presa. En toda esa cadena. Y ahí están, con sus huesos en la cárcel. ¿Dónde quiere usted estar cuando el día de mañana venga un sismo? Y para los que desconocen la historia, aquí en Panamá han habido múltiples sismos. Quizás los más importantes, 1882, 1981. Aquí hubo un sismo con el epicentro cerca de Cunayala. Y aquí hubo otro sismo con epicentro en Changuinola. Este sismo tuvo magnitud de 7.9. ¿Cómo fue el de Venezuela? Los dos de Venezuela. 7.2 y 7.5. Bueno, este fue... Y usted puede pensar, bueno, 7.9, 7.5 no anda muy lejos. Bueno, sí son bien distantes, porque la escala sísmica es logarítmica. La escala sísmica es logarítmica. Un sismo de magnitud 6 es 32 veces más fuerte que un sismo de magnitud 5. 32 veces. O sea que de 7.5 a 7.9 hay un brinco grande. Ok, eso para... Entonces, mire el daño que... ¿Cuánto tiempo ha pasado de este sismo en Panamá? En el año 1882, en la ciudad de Panamá podrían vivir alrededor de 10.000 personas. En la ciudad de Panamá podrían vivir alrededor de 10.000 personas, que es lo que se tiene estimado que era la población en ese tiempo. Y ese sismo mató un poco de gente. Le tomó más de una década a la ciudad de Panamá reconstruirse después de ese sismo. Lo que pasa es que ha pasado más de 100 años y ya no hay nadie que eche el cuento, pero están los registros. Ese sismo tumbó el cabildo y hubo daños en el casco antiguo, importantes. Hubo daños en sitios históricos como
la Catedral Metropolitana, la Iglesia de la Merced. Si usted busca imágenes de la época, las pocas que hay, se va a notar una extensión de daño importante. ¿Ese sismo puede repetir en Ciudad de Panamá? Nunca nadie ha visto ni el peor sismo ni la peor inundación. Recuerde siempre eso. ¿Ok? Entonces, si nos basamos en las probabilidades de ocurrencia y los periodos de retorno, ese viene por ahí, de nuevo. Ese está. Ese sismo o uno peor, porque existe el potencial sísmico de la zona, puede ocurrir quizás dentro de 5 años, quizás dentro de 10 años, quizás no lo vean ni ustedes, ni mis hijos, ni nadie, o puede pasar dentro de los próximos 5 minutos. Eso está ahí en la jugada, eso está ahí. Eso puede pasar. Eso puede pasar. La pregunta es, ¿a nosotros nos va a ir diferente? La gente dice, no, que Dios es panameño. ¿Nosotros nos va a ir diferente? ¿Nos va a ir mejor? Yo no sé. Cuando eso venga, vendrá el verdadero laboratorio. Lo que sí es cierto es que si usted va, dije 1981, 1991, perdón, más reciente, 1991, en abril de 1991. ¿Usted ha visto imágenes del sismo de Changuinola de 1991? Algunos. Changuinola 1991. Mire esas imágenes. Mire. Hubo licuefacción porque hay suelos arenosos y hubo un daño extensivo por todos lados. El ferrocarril de allá de las Banaderas, los rieles se torcieron todos. Este sismo se sintió desde Panamá hasta Honduras. Y si usted va hoy, lo más terrible fue porque el puente sobre el río Changuinola colapsó, la torre de controles del aeropuerto de Changuinola colapsó y no había cómo llevarle ayuda al pueblo ni por aire ni por tierra. Quedaron completamente aislados. Y fue lo que más muertes y desastres produjo, ¿no? Las consecuencias del sismo. Este sismo produjo tsunamis, bueno. Y si usted va hoy en día, ¿cuánto tiempo ha pasado desde 1991 hasta la fecha? 35 años, ¿verdad? Si usted va hoy en día, ¿quiénes han ido a Changuinola? ¿Quiénes son de allá o conocen o han ido por allá? Hay áreas todavía esperando respuesta del sismo del 1991. Todavía hay áreas allá esperando respuesta de ese sismo. Países como Panamá, países como Venezuela, como Nicaragua. En Nicaragua hubo un sismo en la Navidad de 1972. Búsquelo allí para que vea. El sismo de Managua de 1992. Managua. ¿Cuánto ha pasado? Ahí está, 1972. Uf. Observe lo que hacen los sismos. Si usted va a la ciudad de Managua hoy en día, después de 54 años, todavía hay lugares esperando respuesta de ese sismo. Los sismos dejan huellas y producen desastre por generación. En Haití hubo un sismo en el 2010. En Haití hubo un sismo en el 2010, yo no sé si usted se acuerda. Todavía hay gente de ese sismo viviendo en tiendas de campaña en Puerto Príncipe. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 16 años.
Y todavía hay gente que no ha logrado tener una vivienda porque la perdió y siguen viviendo en albergues. 16 años después. Entonces, cuando esas cosas pasan, nos debe llamar a verificar cómo se están haciendo las cosas. Los puntos de daño controlado en los edificios deben ser los muros de cortantes, los extremos de vigas y columnas, pero usted no puede tener colapso. No puede tener colapso. Ahí hay que revisar qué pasó. Y ojalá se haya una investigación exhaustiva, porque es una irregularidad que se hayan producido tantos colapsos, sobre todo incluso en estructuras recientes. En Panamá el diseño sísmico, adivine cuándo se volvió ley. En Panamá el diseño sísmico se volvió ley en el año 1984, perdón, cuando apareció el primer reglamento estructural panameño. Anterior a 1984 no había una norma de diseño en Panamá. Se diseñaba como al ingeniero le daba la gana, así de sencillo, porque él no tenía ninguna reglamentación que cumplir. Desde el año 1984 para acá es obligatorio el diseño sísmico. Pero el diseño sísmico que había en el año 84, en el año 94, no tenía los mismos criterios que la filosofía de hoy. Entonces, edificios en Panamá y en cualquier lugar de Latinoamérica, incluso de Norteamérica, de más de 40 años, tiene un riesgo sísmico importante. Porque no tenía las previsiones ni el control de calidad que supuestamente hay hoy en día. ¿Cuántos edificios cree que en Panamá se han construido o que existen todavía operativos desde antes de 1984? ¿Cuántos creen que hay? Probablemente en alguno de los que usted viva. Y si va al interior, ¿cuántos años tiene la casa de su abuelo? Entonces, nosotros tenemos muchas edificaciones que datan previo a esto. Ahora, no es que las que se construyeron del 84 para acá están exentas de peligro. ¿Sí? Sigue habiendo un peligro porque el riesgo sísmico está asociado con dos parámetros. Por un lado, usted tiene la amenaza y por otro lado tiene la vulnerabilidad. ¿Vio el video, no? La intersección entre amenaza y vulnerabilidad es el riesgo. ¿Qué es la amenaza? La amenaza es lo que la naturaleza le manda a su estructura, es la sismicidad del área. Es la probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud importante en el área donde usted está. Esto lo manda la naturaleza. Por eso les hacía la comparación de Venezuela con Brasil, de Panamá con Brasil, de Panamá con Bolivia. Donde usted está, el grado de amenaza es distinto. De hecho, no es igual la amenaza en Ciudad de Panamá que en Penonomé, donde tiembla muy poquito. O en Changuinola o en Puerto Armuelles, donde sí tiembla con más frecuencia. La amenaza la manda la naturaleza. Lo único que nosotros podemos hacer con la amenaza es monitorearla, estudiarla, aprender de ella, para saber si realmente la amenaza es más grande de lo que pensamos o es menor. Por eso la instrumentación sísmica es importante, porque con la data de sismos que van ocurriendo nosotros vamos teniendo más información. ¿Qué es la vulnerabilidad? Bueno, la susceptibilidad de una estructura a sufrir daños importantes. ¿Dónde podemos trabajar nosotros? Aquí, ¿verdad? Como ingenieros. Si nosotros hacemos estructuras inseguras, ¿qué ocurre con la vulnerabilidad? Crece, ¿verdad? Crece.
¿Yo puedo reducir la vulnerabilidad de una estructura? Sí, claro. La analizo, la diagnostico y veo, oye, aquí hay que reforzar, aquí hay que rehabilitar, reduzco la vulnerabilidad y el riesgo disminuye, ¿sí o no? Entonces, la vulnerabilidad puede aumentar o puede disminuir en función de las decisiones que tomemos. ¿Cuántos puentes hay en la Interamericana, además del Puente de las Américas, en una situación de vulnerabilidad? Usted pasa por ahí y se da cuenta. Mire los puentes que nosotros tenemos en la Interamericana y fíjense la condición en la que está. Yo decía en la reunión que teníamos del reglamento estructural, nosotros nos reunimos, el comité del REP, este sábado aquí en el Rosendo Taylor. Cuando ustedes estaban aquí, yo pasé, no sé, yo estaba allá, me quedé, se fue la luz, nos tuvimos que ir. Estábamos viendo la posibilidad de incluir en el reglamento la evaluación de estructuras existentes estatales, facilidades esenciales, que sea de obligatoriedad, que sea obligatorio revisar hospitales, escuelas, centros de salud y demás, porque ahí es donde se llevan a los heridos, los enfermos en un momento de crisis. El día que no hacemos nada por nuestras estructuras, el riesgo crece solito. El día que no hacemos nada, si ayer no hicimos algo y hoy tampoco, el riesgo automáticamente creció un poquito. Porque la vulnerabilidad de las estructuras va creciendo cuando no hacemos nada. ¿Por qué? Porque hay deterioro, hay mal uso, hay falta de mantenimiento, así que nuestras estructuras con el tiempo se van volviendo más vulnerables si no las atendemos. Dime. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos hospitales bien viejos. ¿Usted ha ido al complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social? ¿Alguna vez ha ido a ese hospital? ¿Alguna vez ha entrado ahí adentro? Vaya y camine por donde están gente en situaciones bien críticas y eso lo va a sensibilizar bastante. Vaya al hospital del niño. Camine por donde está el pasillo de los niños con problemas severos. Nosotros tenemos hospitales bien viejos, hospitales de la década del 60, diseñados solamente para carga de gravedad, que están en una condición de riesgo importante. Eso se tiene que revisar. Eso se tiene que... ¿Cómo? Para un diseño de un hospital nuevo. Bueno, allí tú tienes que producir un comportamiento diferente. Ahí sí el nivel de desempeño debe ser tal que el hospital se mantenga funcional durante un sismo importante. Funcional. Puede tener daños, pero los daños no van a ser iguales a la de un edificio de apartamento. ¿Bien? Porque si tú tienes un hospital que tienes que clausurarlo, ¿a dónde lleva los heridos del sismo? Si el nivel de desempeño de un hospital es muy elevado en función del diseño de otro tipo de instalaciones. Ese tipo de facilidades se conocen como facilidades esenciales. Una planta de tratamiento de agua potable, por ejemplo. No quieres un tanque de reserva, tú tienes que diseñarlo. Eso sí se diseña para que se comporte de una manera casi elástica al momento de un sismo importante, porque necesitas que él esté operativo ante una situación de crisis. En Changuinola colapsaron un poco de centros de salud en el sismo del 91. Colapsaron centros de salud, o sea, ¿cómo van a colapsar los centros de salud en el momento que más se necesitan? Y eso pasó. La estación de bomberos de Changuinola colapsó. Los bomberos no tenían ni cómo salir a hacer su trabajo de emergencia. Hasta la estación de policía colapsó. O sea, ¿Y eso puede pasar? Pues sí. ¿Va a pasar? Sí, yo le aseguro que va a pasar. Va a pasar. Si ya pasó, va a pasar de nuevo. Porque si usted ve
la zonificación de Panamá. Mapa sísmico en Panamá. Panamá es una microplaca. ¿Usted sabe eso? Aquí está. A ver si puedo abrir esa. Uy, no quiero que me salga. Bueno, aquí lo puedo mostrar mejor. Fíjense acá. Panamá está, ella sola es una microplaca que se conoce como bloque de Panamá. Y en el bloque de Panamá, que usted lo ve aquí delimitado en rojo, converge la placa del Caribe, y fíjense, la flecha esta quiere decir en qué dirección está su movimiento. La placa del Caribe converge la placa de Sudamérica, aquí es donde se produce el sismo de Venezuela, la interacción entre la placa del Caribe y de Sudamérica, aquí. Y nosotros tenemos la placa del Caribe, el bloque de Panamá, la placa de Sudamérica, tenemos la placa de Coco y la placa de Nazca, esta azul que vemos aquí. ¿Cuántas placas? 1, 2, 3, 4 placas alrededor de la placa de Panamá. Y eso está, fíjense las flechas, eso está en movimiento. Estas placas se mueven alrededor de varios centímetros por año. Usted dice, 2 centímetros al año, 5 centímetros al año, gran cosa. Pero ahí se va acumulando deformación. Se va acumulando deformación y llega el momento en que la energía de deformación acumulada alcanza el punto de falla por eso se llama falla tectónica, el punto donde se produce una ruptura. Y donde esa ruptura se produce, se ocasiona una vibración que es la que sufren los edificios. ¿Sí? Lo que ocurrió en Venezuela fue rarísimo porque habían dos fallas vecinas. Entonces la energía de una, cuando se liberó, indujo movimiento en la vecina, que estaba también en un punto cercano a la ruptura, y 39 segundos después entonces desencadena un segundo sismo. Por eso mucha gente en Caracas, yo tengo amigos allá que me decían, primero pensábamos que era un solo sismo muy largo, pero en realidad fueron 2 eventos, uno 39 segundos después del otro, y el segundo todavía más fuerte que el primero. Imagínense, como si a un boxeador le dieran un duro en el primer asalto y de una vez tiene que venir al siguiente round, y ahí es donde viene el... No. Sí, claro, porque toda zona costera es propensa al desarrollo de tsunamis. ¿Sí? Hay una alerta de tsunamis en el segundo evento, que después entonces, porque para que se dé un tsunami también tiene que ocurrir condiciones que produzcan el tsunami. En el sismo de 1960 de Valdivia, en Chile, hubo un sismo de 9.5, imagínense eso. 1960, 9.5 en Valdivia, Chile. Y ese sismo mató gente en Chile y mató gente en Japón. A Japón llegó una ola de tsunami 20 horas después, mató un poco de gente allá, y el sismo tenía epicentro en Chile, imagínense. Ese es el planeta donde nosotros vivimos. Y puede hacer esas cosas. La naturaleza puede hacer esas cosas. Entonces, la labor nuestra es, y usted que es estudiante tiene que prepararse porque esto va a seguir ocurriendo. Sin duda. Lo único que desconocemos es cuándo y de qué tamaño. Ok, bueno, vamos a quedar aquí porque